Buenas noches, mis queridos hermanos. Mi nombre es Suzette Molina. Venimos desde New Jersey. Soy cristiana hace ya casi 24 años. Hace año y medio abrimos una casa de oración en el estado de Nueva Jersey. Y hace un mes, el 27 de julio, el pastor Junior ya nos nombró iglesia. Ya somos Tabernáculo Bíblico Bautista Nueva Cultura para servirles en el estado de Nueva Jersey. Mi esposo Mario Molina, que me acompaña, quien tendrá una participación también más adelante. Es un privilegio, un honor. Gracias, pastor. Gracias a Dios también, porque Él pone en el corazón, ¿no?, de sus siervos la exposición de la palabra, y es un privilegio estar aquí frente a ustedes. Quiero anticiparles que el hermano y yo no nos pusimos de acuerdo, pero yo traigo la respuesta, porque a veces no recibimos nuestros milagros, los deseos de nuestro corazón. ¿Puedo mover el libro? Cuando llegamos al Señor, nosotros tenemos que entregar todo de nosotros al Señor. Esta vigilia se titula Esperando en Jesús. Pero yo les voy a decir lo que Jesús espera de ustedes. Cuando nosotros llegamos a los caminos del Señor, diariamente tenemos que tomar decisiones. Y hay decisiones que las tomamos erróneamente, ¿sí o no? Hoy estoy segura que muchos de ustedes lucharon. ¿Voy o no voy a la vigilia? ¿Voy o no voy a la vigilia? ¿Me quedo en casa? ¿Me tengo sueño? ¿Sí o no? Cada día nosotros tenemos que luchar y tomar decisiones, pero depende cómo nosotros andemos caminando en el Señor para que tomemos decisiones sabias. La palabra del Señor nos dice en 1 Corintios 3 que hay cristianos carnales. Cuando yo leí eso decía, oh, sí hay cristianos carnales. La primera vez que lo escuché pensé que era parte de una predicación, pero no, sí está escrito en la palabra del Señor. Entonces nosotros podemos decidir vivir este día de manera carnal o de manera espiritual. Ambas maneras van a tener consecuencias, ¿sí o no? Les invito, mis hermanos, a ponerse en pie y buscar 1 Corintios capítulo 3, versículos del 1 al 9. Dice la palabra del Señor que ella insta a tiempo y fuera de tiempo, que es una espada de doble filo. ¿Qué quiere decir eso? Que corta para donde ustedes, pero también corta para acá, ¿verdad? Vamos a leer la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Y dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Oremos al Señor. Padre, en esta tarde noche te damos gracias, Padre Santo, porque tú nos has permitido en tu infinita misericordia estar aquí reunidos en tu nombre, Señor, para adorarte, para alabarte, para exaltar tu nombre, Padre amado, para aprender más de ti. Suplicamos, Señor, que tú hables a nuestro corazón, que abras nuestro entendimiento, Padre bendito, para que tu palabra llegue fresca, Señor, como un oasis, para que podamos reposar y descansar en ella y obedecerla, Señor, día a día, como es tu voluntad, Padre bendito. Úsame, Señor, permite, Padre amado, que no diga algo que tú no quieres que sea dicho en la noche de acá, Señor.
Bendice a cada uno de mis hermanos, Señor. Permite que este tiempo sea de bendición para cada uno de nosotros. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, mis hermanos. El cristiano decide vivir conforme a la carne o conforme al Espíritu. Pero ¿qué pasa? Cuando estamos viviendo en la carne es porque nos hemos alejado del Señor. Es porque nos hemos salido de la cobertura que el Señor tiene para nosotros. Es cuando nosotros decimos, pero ¿qué pasa? ¿Por qué mi bendición no llega? ¿Por qué estoy actuando así? A veces venimos a la iglesia de mala gana. Eso es la carne. No queremos orar, no queremos leer la palabra de Dios. Venimos y solo nos estamos enfocando en los errores, en señalar. La fulanita llegó tarde, el otro vino así. No, mis queridos hermanos, el Señor quiere que nosotros decidamos vivir negándonos a los deseos de la carne. Día a día nosotros debemos de esforzarnos. ¿Por qué? Por agradar a Dios, por llevar vidas que le agraden a Él, por tener nosotros la responsabilidad como hijos de Dios de ser un ejemplo para cada uno de nuestros hermanos. Nosotros tenemos, mis hermanos, que decidir vivir de manera espiritual. Descuidarnos un poquito nos lleva a reaccionar en la carne. Aquí nosotros vemos en 1 Corintios que lo dice el apóstol Pablo: no les puedo hablar como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. ¿De qué se alimentan los niños? De leche. Ya nosotros no estamos de leche. Nosotros tenemos que vivir vidas que le agraden a Dios. Nosotros tenemos que comenzar a darle prioridad a las cosas de Dios en nuestra vida. Pero ¿qué pasa? El cansancio, a veces nos aburrimos, venimos a la iglesia y creemos que el pastor nos está atacando. Hermanos, no es eso, es la palabra de Dios. Dios usa a sus siervos para hablarnos. Y a veces nosotros creemos que es un ataque del enemigo, que quiere decirnos algo que nosotros estamos haciendo. ¿Y cómo se enteró? ¿Y cómo sabe que yo estoy haciendo esto? Pero no, es el Espíritu Santo hablando a tu vida. ¿Por qué? Porque los cristianos carnales existen en la iglesia de hoy como existieron en la iglesia de Corinto. El apóstol Pablo recibe cartas de Cloé quejándose de que los hermanos estaban haciendo cosas que no le agradaban al Señor. Entonces Pablo aterriza en el verdadero problema de los corintios, y era su carnalidad. Hermanos, a veces no vemos al Señor obrando en nuestra vida porque estamos lejos de Él. Nos hemos vuelto apáticos a la lectura de la Biblia. Nos hemos vuelto apáticos a la asistencia a los cultos. Entonces, ¿cómo vamos a ver la mano del Señor? Pero Dios quiere que nosotros aprendamos y tengamos verdadera sabiduría. ¿Por qué? Porque el Nuevo Testamento a nosotros nos exhorta a ser creyentes espirituales, no carnales. De que existen, existen. Usted, mi querido hermano, cuando llegue a la casa del Señor y vea a un hermano que viene como medio acelerado, mejor ore, apártese, porque ese hermano seguramente ese día decidió levantarse en la carne. Cuando vamos al trabajo y se nos atraviesa a alguien en el camino, ¿cómo reacciona usted? Usted dice, Dios te bendiga. ¿O qué dice, mi hermano? Eso usted puede ir viendo cómo usted reacciona. Reacciona en la carne, reacciona en el espíritu. Cuando se prensa un dedo en la puerta, ¿qué dice? Ay, Dios mío. ¿O cómo dice? Reaccionamos en la carne, cosas que no deberían de ser en nosotros, porque ya nosotros le pertenecemos a Dios. Ya nosotros, la carne, tenemos que tratar de doblegarla. Lo curioso aquí es, mis hermanos, que estos creyentes de Corinto no eran impíos, eran cristianos, pero en determinado momento ellos de su vida se arrepintieron de su pecado, pero siguieron viviendo en la carne. Es bien fácil caer en los deseos de la carne y muy difícil mantenerse viviendo vidas espirituales que le agraden al Señor. Les voy a decir, no es fácil, no es difícil, es imposible, pero con el Espíritu Santo lo podemos hacer. Si cada mañana nosotros al levantarnos le pedimos al Señor que nos dé la sabiduría para actuar en el Espíritu. ¿Qué hace usted cuando su jefe llega enojado? ¿Cómo reacciona? ¿Qué hace cuando el trabajo no le sale bien?
Entonces después decimos, oh, yo tuve un día pesado. Nosotros tenemos la habilidad y el privilegio de decidir cómo vivir ese día. ¿Por qué lo va a vivir amargado? Deje que el otro llegue como quiera llegar a su trabajo, pero usted vive en el Espíritu. ¿Cuántos en su trabajo saben que usted es cristiano? ¿Ah? Y si no lo saben, por su manera de actuar, lo deben de notar. Y van a decir, esta persona tiene algo extraño. Yo quiero lo que esta persona tiene. Qué paz, qué tranquilidad, qué serenidad a la hora de tomar decisiones, a la hora de emprender su trabajo. Eso es lo que el Señor quiere para cada uno de nosotros. Dice Pablo, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di de beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. ¿Capaces de qué? De digerir las cosas del Señor, del Espíritu. Una de las principales causas por las cuales el creyente no madura es por su ignorancia en la palabra de Dios. Dice el Señor que conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Cuando usted está bien plantado en el Señor, cuando usted conoce lo que el Señor quiere para su vida, cuando usted toma esto como el GPS de su vida diaria, usted sabe cómo reaccionar, mi hermano. Usted vive una vida espiritual. Usted sabe que usted no puede salir de su casa sin orar, que usted lee la palabra diariamente, que usted habla con el Señor día a día, que usted se congrega las veces que se pueda congregar. Pero cuando usted dice, tengo sueño, la carne. Estoy aburrido, no quiero leer la Biblia, la carne. Ay, no, está haciendo frío, hoy no me quiero congregar, la carne. ¿Se fija? Cositas así simples. Estamos hablando de cosas simples, rutinarias. Imagínense las cosas grandes que toman una trascendencia más importante en nuestra vida. Usted ora, usted pide la dirección del Señor. Usted le dice, Señor, ayúdame. ¿Debo dar este paso o no debo dar este paso? O lo hace. Porque cuando reaccionamos por impulso, estamos andando en la carne. Cuando el cristiano no persevera en la palabra de Dios, su vida no puede ser transformada. Porque esto es lo que transforma, la palabra de Dios. Cuando nos agarramos de ella, cuando pedimos la dirección. A veces nosotros nos empeñamos en leer un libro. Decimos, oh, me recomendaron este libro es bueno. Y cuando usted viene a ver, el libro está basado en la palabra de Dios. Lea la Biblia. El tema que usted quiera, aquí está. ¿Quiere economía? Búsquelo aquí. Problemas familiares, búsquelos aquí. Homosexualismo, búsquelo aquí. Del matrimonio, búsquelo acá. Mis hermanos, esto es lo que nos ayuda a nosotros a agradar a Dios día a día. Ningún hijo de Dios puede caminar lejos de la palabra. Como lo dije antes, este es nuestro GPS. Es el que nos dice. Y cuando nos vamos perdiendo, dice a buscarlo otra vez, porque vamos por un camino que no nos conviene. Pero lejos de la cobertura del Señor, no vamos a lograr llevar vidas de manera espiritual, sino que carnal. En un principio, cuando usted recién se convirtió al Señor, usted era un niño, ¿sí o no? Usted no conocía la palabra de Dios. Poco a poco fue creciendo. Poco a poco usted se fue instruyendo en lo que el Señor quiere para usted, para su vida. Todos llegamos como niños espirituales. Pero de repente tenemos que dar prueba de que el alimento sólido ya llegó a nuestra vida. Que ya somos maduros. Usted puede tener un año en el Evangelio y ser más maduro que yo, que tengo 24. ¿Por qué? Porque eso depende de la búsqueda diaria que usted tenga en el Señor. ¿A quién usted va primero? Si usted quiere comprar una casa, ¿qué es lo que usted hace primero? Va y busca la casa y después ora. O va al banco a que le aprueben un mortgage y después ora. Tenemos que orar, tenemos que buscar la dirección del Señor día a día. Esa es la manera en que nosotros vamos a decir, Señor, estoy caminando contigo. Acuérdense que el tiempo del Señor es perfecto. Entonces, el que nosotros avancemos en el conocimiento de la palabra de Dios, eso es clave. ¿Para qué? Para que nosotros alcancemos madurez espiritual y vivamos vidas espirituales. Lejos del Señor no somos nada.
Nosotros tenemos que tener esa búsqueda constante. Hermanito querido, deje de tomar decisiones en la carne. Busque la dirección del Señor. Otra característica de los cristianos carnales es que a pesar de haber realizado su profesión de fe, aún continúan teniendo actitudes pecaminosas. A muchas personas el Señor las llama con dolor, las llama a través de que han tenido una vida desordenada, por así decirlo. ¿Cómo llegó usted al Señor? Acuérdese de eso. ¿Cómo era usted antes y cómo es usted ahora? ¿Quién lo transformó? La palabra, el Espíritu Santo que mora en usted. Si usted se deja guiar por ese Espíritu Santo, usted va a tener vida victoriosa. Usted no va a tener que andar buscando en el mundo lo que usted ya dejó. ¿Por qué regresar allá si de allá venimos? No, mis queridos hermanos. Los cristianos carnales tienen actitudes pecaminosas. Llegan a la iglesia a criticar el sermón, a criticar a la hermana, a criticar lo que dijo fulano. No, esa actitud usted no la puede tener como hijo de Dios. Eso es un indicativo ¿de qué? De que usted está alejándose del Señor. Que usted no está haciendo las cosas como Dios quiere que usted las haga. Que usted no leyó su Biblia, que usted no oró, que usted no encomendó sus pasos al Señor. Cuando venga para la iglesia, ore y dígale: Señor, quiero que me hables hoy. Señor, quiero que tú contestes mi oración, Señor. Pídale al Señor, dé gracias al Señor por la vida de su pastor, por la vida de sus servidores, por la vida, por este lugar que abre sus puertas libremente para que usted venga a adorar. Hay muchos países en el mundo que no pueden tener la libertad que nosotros tenemos de cargar una Biblia bajo nuestro brazo, de venir a la iglesia. Lo hacen a escondidas, lo hacen con pasión, con amor, a veces debajo de una cama. El otro día miraba un video de unos chinos que recibieron una remesa de Biblias y se las peleaban. Y nosotros ni abrimos la de nosotros. Entonces, ¿cómo va a llegar nuestra bendición? ¿Cómo el Señor nos va a hablar? ¿Cómo el Señor me va a ayudar a que yo no ande en la carne? Como verdaderos hijos de luz, nosotros tenemos que estar desechando toda obra del enemigo. Eso no es bueno, ni dentro de la iglesia, ni en su matrimonio, ni en su trabajo, en su casa, con su familia, nada. Eso nos aparta del Señor. Nosotros tenemos que vivir para glorificar a Dios. Como les dije antes, ¿saben en su trabajo que ustedes son cristianos? Deberían. ¿Por qué? Los nuevos convertidos deben de saber que en la iglesia puede haber de todo. Aquí usted va a llegar y usted va a encontrar de todo. Hermanos que son muy consagrados, otros hermanos que todavía andan un poquito cojos. Va a encontrar hermanos que son muy serios y firmes, responsables en las cosas del Señor. Va a encontrar otros que tal vez porque todavía caminan en la carne, dicen: puedo llegar un poquito tarde, puedo hacer esto, puedo hacer el otro. No, mis queridos hermanos, el Señor quiere que tú vivas una vida victoriosa, y la única manera que tú la vas a vivir es cuando tú te dejes guiar por el Espíritu Santo. Es la única manera. Pase lo que pase, mire lo que mire, venga lo que venga, aquí a la iglesia usted venga con los ojos puestos en Jesús, no en el pastor. ¿Por qué? Porque el pastor le va a fallar, el hermanito le va a fallar. Mientras estemos en esta carne, mis queridos hermanos, vamos a fallar. Nos vamos a fallar los unos a los otros. Y si usted tiene los ojos puestos en el pastor, déjeme decirle que usted se va a decepcionar. Muchos se han ido de las iglesias por eso, porque ponen los ojos en el pastor. Lo endiosan, lo tienen en un pedestal, y cuando se les cae de ahí, se les cae su vida espiritual. No, ponga los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el que no le va a fallar. Él no miente, Él no nos hace quedar mal, Él no nos queda mal. Si Él dice, ¿cuántas promesas hay en la Biblia? Haga suyas esas promesas. Si Él dice que le va a dar algo, se lo va a dar, mi querido hermano, pero en el tiempo de Dios. La paciencia que hablaba nuestro hermano, no tenemos paciencia, y la paciencia es algo que lo tenemos que trabajar entre nosotros también, y por nosotros, porque a veces nosotros mismos nos juzgamos tan duro, no tenemos ni paciencia con nosotros mismos, mucho menos con los demás. Pero Dios quiere que nosotros
ignoremos la ofensa. Porque cuando nosotros le damos pie a la ofensa, estamos actuando en la carne. Porque el hermanito no le saludó y a usted se resiente. Porque el hermanito no la vio o la vio de reojo. No, mis queridos hermanos, cuando nosotros tenemos esas actitudes, al Señor no le agrada. Nosotros vamos a ser maltratados, vamos a ser criticados, vamos a ser juzgados. Y si al Señor se lo hicieron, imagínense, ¿qué nos puede esperar a nosotros? Pero usted tiene que ser sabio y actuar en el Espíritu, pedir la dirección del Señor. Como yo una vez vi un mensaje que eran viendo con los lentes espirituales, porque cuando nos ponemos lentes espirituales, a todos los vemos bonitos, nada nos afecta. El sermón del pastor nos cae súper bien. Estuvo, mire, agarre lo suyo, agarre lo que le toca, no se frustre, llegue a la casa del Señor con una actitud que honre a Dios, deponga su carácter delante de Dios, déjeselo. ¿Qué pasa? Nosotros venimos a la iglesia y le decimos al Señor: Señor, ya no puedo más, este carácter mío yo ya no lo aguanto, o estoy pasando esto, o el otro, y venimos con la carga. Aquí te la dejo, Señor. Mentira, cuando sale la vuelve a agarrar y la echa en la mochila y allá va otra vez cargando su mochila. Yo digo que cuando llegamos al Señor, llegamos con una mochila llena de porquería, ¿sí o no? Llegamos con una mochila, malas palabras, malas costumbres, vicios, qué sé yo, cualquier cosa, cargándola, ahí venimos. Pero en el camino vamos desechándonos de aquello que no nos conviene. Conforme el Señor nos va hablando, nos vamos deshaciendo de aquellas cosas que nos impiden caminar en el Espíritu. Pero para que usted reconozca esas cosas en las que usted está fallando, en las que usted anda mal, usted tiene que comerse esto, la palabra de Dios. Esto es lo que nos sustenta. Si usted no conoce, es como el noviazgo, mis queridos hermanos. ¿Cuántos fueron novios aquí? ¿Ah? ¿Cómo usted enamoró a su novia, a su esposa? O usted, dama, a su esposo. ¿Nunca se hablaron? ¿No se llamaban por teléfono? ¿No se escribían? Se conocieron, ¿verdad? Pues así es con el Señor. ¿Cómo usted va a saber qué es lo que al Señor le agrada si usted no abre su palabra? ¿Cómo usted va a saber cuáles son las promesas que Dios tiene para usted si usted no abre su palabra? Los cristianos carnales, mis queridos hermanos, son los que buscan su propia gloria. Cuando usted se pone para la foto, cuando usted dice: a mí nadie me reconoció, olvídese de eso. El banco suyo está en el cielo, allá están sus depósitos. Hágalo todo como para el Señor, dice su palabra. Olvídese del reconocimiento humano. Usted tiene que trabajar con esa mente, que la única gloria que se merece aquí, ¿quién es? Es el Señor. Él es el único que se puede llevar toda la gloria y toda la honra. Pablo le aclara a los corintios aquí que tales competencias que ellos tenían no deben de existir en el pueblo de Dios, que al final todos son servidores de Dios y colaboradores del Evangelio, que si eran de Apolos, que si eran de este, del otro, y así nos ponemos a veces nosotros. No, porque yo soy del pastor fundador, no, porque yo soy del pastor Toby Jr. No, mis queridos hermanos, todos somos colaboradores en el Evangelio. A cada uno Dios le otorga diferentes dones, diferentes momentos, diferente tiempo para que usted pueda glorificar el nombre de Dios. ¿Cuántos aquí tienen dones? ¿Qué hacen con sus dones? ¿Los tienen sentados ahí en la silla? Conste que el pastor no me pagó para que yo viniera a decir este mensaje. El Señor lo puso en mi corazón. Póngalos a trabajar, mis queridos hermanos. Muévase. ¿Hace cuántos años usted está calentando ese asiento? El Señor le ha dado a cada uno de ustedes un don especial. Pero cada uno de nosotros formamos el cuerpo de Cristo. Usted tiene diferentes dedos, ¿verdad? En sus manos. No sé, tal vez habrá alguna parte de su cuerpo que a usted no le gusta. Yo no le voy a decir la mía. Pero no se la arranca, ¿verdad? Si no le gustan sus orejas, quítese la oreja. Quítese los dedos que no le gustan. Quítese un pie. ¿Qué no le gusta de su cuerpo? No, ¿verdad? No se quita nada. ¿Por qué? Porque lo necesita. Y igual es el cuerpo de Cristo. Cada uno tiene un don y lo debe de desarrollar para la gloria del Señor.
Deje de calentar el asiento, mi querido hermano, mi querida hermana. Párese, muévase de ese lugar. ¿Qué sabe hacer? Limpiar. ¿Qué sabe hacer? Dar clases. Tiene que buscar usted desarrollar esos dones. Cada uno dentro del ministerio tiene que poner sus dones a trabajar para que esto avance. ¿Dónde está el resto de los hermanos de esta congregación? Actuaron en la carne y decidieron quedarse en la casa, o tuvieron algo más importante que hacer. Prioridades, mis amados hermanos, prioridades. ¿Es el Señor la prioridad en su vida? Para los que están aquí veo que sí, porque usted decidió estar aquí en la noche de hoy. Dios puso en su corazón, no, voy a ir. ¿Por qué? Porque usted se debe a esta iglesia local. Aquí usted pertenece, aquí lo puso el Señor. Entonces aquí es donde usted tiene que moverse y desarrollar sus dones. Ya basta de caminar en la carne, ya basta de quejas, ya basta de venir a fijarse en lo que no hicieron. Fíjese en lo que hicieron y dele gracias a Dios. En eso es lo que tenemos que fijarnos. Cada uno de nosotros forma parte del cuerpo de Cristo. Cada uno de nosotros somos importantes. Lo que no ve uno, lo ve el otro. Lo que no hace uno, lo hace el otro. Pero es importante, mis queridos hermanos, que usted despierte. Pida la dirección del Espíritu Santo. Déjese usar. Si cada uno de nosotros nos dejáramos usar en el cuerpo de Cristo, no habría miles de almas perdidas allá afuera. Esta iglesia estuviera reventada. Pero ¿qué creemos? Que el que tiene que ir a evangelizar es el pastor o el ministerio de evangelismo. ¿Qué dice el Señor en su palabra? ¿Cómo dice la gran comisión? Ir por todo el mundo. Ajá. ¿Qué más? Y yo estaré con... ¿Cuándo? Todos los días, ¿verdad? Entonces todos los días implica que yo tengo que ir. ¿Cuándo? Todos los días. Yo le hablaba de eso el jueves en el discipulado de los hermanos. Si te dice ir, es una orden. No te dice si quieres, si te da la gana, depende cómo te levantes, ve y evangeliza. No, el Señor no dice eso. Ir es una orden por todo el mundo, predicar el evangelio. ¿Y qué dice? Que yo estaré con vosotros todos los días. Eso implica que cada uno de los días de nuestra vida nosotros tenemos la oportunidad de ganar a alguien para Cristo. O usted no tiene personas que no conocen al Señor en su trabajo, en su familia, en su vecindario, y no estamos haciendo lo que el Señor nos manda. Entonces estamos caminando en la carne. Cuando usted y yo despertemos y empecemos a caminar en el Espíritu, ya usted verá. A veces decimos, Señor, ven ya, Señor, ven pronto. El Señor no va a venir mientras la última persona que Él tiene escrita en el libro de la vida haya sido salva. Entonces es que Él va a venir. Y si nosotros, sus hijos, estamos de brazos cruzados, ¿qué va a pasar? Él nunca va a llegar. Mis queridos hermanos, nosotros somos colaboradores de Dios. Somos, dice en 1 Corintios 3:9, labranza de Dios, edificio de Dios. Si bien es cierto, pueden haber cristianos carnales, mis queridos hermanos, dentro de las iglesias, pero también es cierto que los que han nacido de nuevo no pueden permanecer mucho tiempo en esa situación. ¿Qué pasó con Pablo cuando Pablo se convirtió? Pablo cambió su vida de un solo. El Señor lo tiró del caballo y lo puso a comer polvo. ¿Para qué? Para que cuando se levantara viera a Jesucristo. ¿A quién está viendo usted? Eso es lo que tenemos que hacer, ver a Jesucristo. Nosotros somos sus discípulos. ¿Y qué es un discípulo? Un discípulo es un seguidor de Cristo, una persona que sigue sus pisadas, una persona que vive de la manera que Jesús vivió, que trata de hacer las cosas como Jesús las hizo. Cada vez que usted vaya a actuar, mi querido hermano, que usted vaya a hacer algo, diga, ¿qué haría Jesús? Pregúntese. En lugar de ofender o de atacar o de enojarse, pregúntese, ¿qué haría Jesús? Es importante, mis queridos hermanos, que nosotros veamos las señales. Así como cuando usted está enfermo, su cuerpo le da señales, ¿sí o no? Usted tiene un dolor en la uña del pie,
del dedo gordo y siente aquel dolor y siente aquella presión y siente que, ¿qué hace? Se la ve, ¿no? Ve a ver qué es lo que está pasando con esa uña. Tal vez es que se la prensó y se le va a caer, se le está cayendo y usted no se ha dado ni cuenta. Pero busca, hay una señal. Cuando a usted le duele mucho la cabeza, hay una señal. Puede ser que usted necesite lentes, puede ser que usted tenga una migraña, no sé, pero hay señales. Y en la vida espiritual también tenemos señales, mis queridos hermanos. ¿Cómo usted anda en su diario caminar? Examínese, pero no hoy, mañana, pasado mañana, todos los días de su vida. ¿Para qué? Para que usted tenga vidas victoriosas y usted arregle esa área en la que usted anda cojeando, en la que usted anda caminando mal. Eso es lo que el Señor quiere. Pregúntese, ¿estoy caminando en la carne o estoy caminando en el Espíritu? Si usted ve a una mujer o un hombre pasar, ¿cómo la mira? Si la queda viendo con mucho deseo, es la carne. Si se queda durmiendo en la casa en venir al culto, esa es la carne. Si tiene mucho sueño y no se pone a orar, esa es la carne. Si usted participa de malas conversaciones o chistes con doble sentido, usted está en la carne. Tiene que aprender a reconocer las señales. Yo espero que usted se lleve algo en la noche de hoy. Usted mañana cuando vaya a trabajar o cualquier actividad que usted realice, diga, un momento, ¿estoy en la carne o estoy en el Espíritu? Pídale la dirección al Señor cuando usted se levante y dígale, Señor, este día yo lo quiero vivir en el Espíritu. Y comience desde que se levante. En la mañana, comience a vivirlo en el Espíritu. Y usted verá cómo termina ese día. Pero nos equivocamos. Los corintios estaban mal en muchas cosas, pero el Señor en su misericordia usó a Pablo para despertarlos. Y así el Señor usa a muchas personas para sacarnos del mal camino. Hay caminos, dice la palabra, que al hombre le parecen ¿qué? Y su final es muerte. ¿Cómo está caminando? Examínese. Cuando está lloviendo, ¿qué es lo primero que usted hace? Abre una sombrilla, ¿verdad? ¿Qué pasa si usted quita la sombrilla? Se moja, sale de la cobertura. Igual es en el Señor. Cuando yo empiezo a caminar a mi manera, a hacer las cosas sin pedir la dirección del Señor, lo que me agrada a mí, a complacer a la carne, ¿estoy caminando en el Espíritu? No, estoy lejos del Señor. Una vez escuché a un pastor decir, ¿por qué las mujeres compran tantos zapatos si solo tienen 2 pies? Son 100 pies. No. Pero ¿qué pasa? Vamos de compras y vamos tal vez por, qué sé yo, un shampoo y salimos con otras cosas. Dejamos que la carne nos domine. Tenemos que ser personas responsables. Tenemos que actuar espiritualmente. Miren, hasta cuando vamos al supermercado. Cuando usted va al supermercado y coge un carrito de compra, ¿dónde lo deja cuando ya llega al carro? Y pone toda su compra en el baúl de su carro. ¿Dónde deja el cochecito de compra? ¿Al lado del parqueo? ¿O lo va a poner donde van los carros? Porque esa es la actitud de un cristiano. Usted tiene que ir a poner el carro de compra donde pertenece. Usted tiene que dar buen testimonio, hasta en lo más mínimo, que es ir a poner un carro de compra. Cuando va a la tienda y empieza a extender las camisas para verlas, ¿cómo las deja? Las deja tiradas o a medirse los zapatos, ¿cómo los deja? Ahí miren las cosas más mínimas. Nosotros demostramos cómo andamos caminando, si en la carne o en el Espíritu. Y da un mal testimonio, imagínense, y con el logo del Taber en el carro. Y el cochecito lo dejó allá hasta rayando el carro que estaba al lado. ¿O no les ha pasado que encuentran un coche pegado a su carro con un camalance así? Pero eso lo podemos esperar de las personas del mundo, no de un hijo de Dios. Un hijo de Dios tiene que ser luz donde quiera que vaya, y hasta en las cosas más mínimas debe de demostrar que camina en el Espíritu. Usted y yo fuimos llamados a glorificar a Dios, a honrar a Dios en cada paso que nosotros demos. ¿Cómo nos vestimos las mujeres? ¿Nos vestimos para satisfacernos nosotras o para honrar a Dios? ¿Cómo caminamos? Yo me visto para honrar a Dios y para honrar a mi esposo.
Yo no miro a ningún hombre como yo miro a mi esposo. Por ahí tenemos que empezar las mujeres. A honrar a Dios. ¿Por qué? Porque si usted honra a Dios, usted va a honrar a su esposo. Su esposo lo va a honrar a usted, mi querida hermana. Usted no tiene que temer que su esposo o su esposa se vayan de viaje cuando usted camine en el Espíritu, porque sabe que esa mujer y ese hombre no van a ser tentados por nada. Y si la tentación llega, la van a saber eliminar. ¿Por qué? Porque caminan en el Espíritu. Pero cuando usted duda y tambalea, no. Dice el Señor que si somos tibios o calientes, ¿qué va a pasar? ¿Cómo anda caminando usted? ¿Usted es frío o es caliente? Cuando usted no quiere congregarse, cuando usted no diezma, cuando usted no participa de las actividades de su iglesia, usted, mi querido hermano, anda en la carne y usted así no va a poder recibir la bendición. Como le dije al principio, yo vine aquí a decirle lo que Jesús espera de ustedes. El Señor quiere que al salir por esa puerta usted salga edificado y usted diga: Señor, a partir de hoy yo voy a empezar a vivir en el Espíritu y a cambiar las cosas que no te agradan, sea la manera en que me visto, sea la manera en que hablo, sea la manera en que me expreso, sea como yo actúo, lo que sea, mi querido hermano. A partir de hoy usted lo va a dejar, porque ya no tiene excusa delante del Señor. Ya usted lo escuchó hoy aquí, que usted o vive en la carne o vive en el Espíritu. No tiene otra opción. Mis queridos hermanos, el Señor nos disciplina. Dice en Proverbios 15:32: el que tiene en poco la disciplina menosprecia su alma, mas el que escucha la corrección tiene entendimiento. El Señor nos disciplina en aquellas cosas que están mal. ¿Pero por qué lo hace? Él lo hace con el fin de corregirnos, de mejorar nuestra conducta, de que seamos buenos testimonios, que seamos libros abiertos. A veces nosotros no tenemos ni que decir que somos cristianos, nuestra actitud lo dice todo. ¿Cuántos de ustedes han recibido un cambio de más en un supermercado o en un banco? ¿Se han regresado a devolverlo? Estamos hablando de cualquier cosa, pero en lo más mínimo nosotros tenemos que glorificar al Señor. Según nosotros no se dieron cuenta, pero Dios está ahí y Dios te está viendo. Dios está viendo tu caminar. Así que, mis queridos hermanos, examinemos nuestro caminar, regresemos a ese punto donde nos perdimos. Démosle reset, no sé cómo se dice, al GPS y volvamos a empezar. ¿Dónde nos extraviamos? ¿Dónde nos alejamos de la cobertura del Señor? Tenemos que abandonar toda actitud carnal. Si usted y yo no estamos dispuestos a dejar esas actitudes que ofenden a Dios, usted y yo tenemos un final muy malo, mis queridos hermanos. Nos estamos engañando. Estamos viniendo a la iglesia a que nos soben y que nos digan: hermano, Dios te bendiga, hermano. No, mi querido. Usted tiene que honrar al Señor con cada una de las cosas que usted hace en su vida, por más mínima que sea. Seamos hijos de luz, busquemos las cosas del Espíritu, y cuando venga la disciplina del Señor, recibámosla. Porque a veces decimos: ¿y por qué me está pasando esto? Pero si usted decidió comprar la casa y primero fue al banco antes de pedírsela al Señor y después el mortgage se le elevó a una cantidad que usted no puede pagar, terminó perdiendo la casa, ¿de quién es la culpa? Y decimos: Señor, ¿por qué me abandonaste? No, el Señor no te abandonó, el Señor está en el mismo lugar donde ha estado siempre, al lado de nuestro Dios, en el trono de gloria. Ahí está Él, esperando que tú y yo vayamos humillados a pedirle dirección para nuestra vida. Pero nos equivocamos porque hacemos las cosas en la carne, no en el Espíritu. Cambiemos el rumbo de nuestros pasos, sabiendo que la disciplina nos perfecciona ¿en qué? En la justicia, en el amor y en la verdad de nuestro Señor Jesucristo. Es lo único que nos queda, cambiar el rumbo de nuestra vida. Nuestro Señor quiere lo mejor para nosotros. Él quiere vernos felices. ¿Qué padre quiere ver infeliz a un hijo aquí? Levánteme la mano. Todos queremos ver felices a nuestros hijos. Igual es Dios.
Pero acuérdense que nosotros vemos nada más hasta donde dan nuestras narices, y Dios ve todo el panorama, y Dios sabe lo que nos conviene, sabe las cosas, cuándo las va a mandar. Entonces lo único que nos queda a nosotros es esperar en Él. Su bendición va a llegar, mi querido hermano y hermana. Pero ¿cómo está viviendo usted su vida? Cuando llegamos al cuarto de oración, ¿qué decimos? Señor, dame esto, Señor, te pido por esto, Señor, te doy. ¿Y qué le damos nosotros al Señor? Cuando nuestra oración debe de comenzar, ¿cómo? Con alabanza, glorificando, alabando, exalzando el nombre del Señor. Así deben de empezar nuestras oraciones. Luego, ¿saben qué viene? El arrepentimiento. Pedirle perdón por lo que hicimos, por lo que dejamos de hacer, porque hasta eso nos cuenta por pecado. Y después ya empezamos a interceder y a pedir. Pero nosotros llegamos de un solo, dame. Imagínense que su hijo llegue y le dice, papá, dame tanto. Oye, buenas tardes. ¿Sí o no? Y al Señor se lo hacemos. Entonces piense, ¿cómo estoy actuando? ¿Cómo estoy caminando? El Señor quiere que tú te vayas en la noche de hoy con ese pensamiento, con esa actitud de examinarte y decir, ¿qué estoy haciendo mal? ¿Por qué no llega mi bendición? ¿Cómo estoy caminando? Y empezar a cambiar el rumbo. Y tú me vas a contar después si no llega tu bendición. Acuérdense, déjense disciplinar por Dios, como nosotros castigamos a nuestros hijos, ¿no? Cuando se portan mal, así hace Él nos disciplina, Él nos habla. Y no venga a la iglesia criticando, ni renegando, quejándose, viendo las cosas malas. Llegue con una actitud, con los brazos arriba y decir, gracias Señor, porque tengo este lugar donde adorar, donde aprender. Ore, como le dije al principio, por cada una de las personas que se congregan aquí, para que cada uno de ellos sea perfeccionado en el amor del Señor. Ese es mi deseo, mis queridos hermanos, que usted ya no viva como vivieron los corintios, en la carne, que empezaron a causar divisiones en la iglesia, empezaron a crear roces entre los hermanos. Eso no es lo que el Señor quiere para su iglesia. Él va a venir por una iglesia que sin mancha, sin arruga. Y cada vez que nosotros criticamos le ponemos una mancha a la iglesia. Cuando usted salga de su casa el día de mañana, el domingo, cuando venga a congregarse, pídale al Señor que usted venga en el Espíritu, que el Señor le va a hablar. A veces decimos, ay, el pastor, ¿cómo que no dijo nada hoy? No, el que vino mal fue usted. Porque estoy segura que el pastor oró, que el pastor se preparó para venir a hablarle al pueblo. Preparó lo que el Señor puso en su corazón. Pero si nada te llegó, pero a veces estamos, mira, y te hablan como que es para el otro. No, mi querido hermano, agarre lo que es para usted y usted va a vivir una vida victoriosa, una vida que le va a agradar al Señor, una vida que le va a permitir al Señor que su bendición llegue. Pero Él ve la actitud, Él ve el corazón y dice, no. El Señor ve que usted tiene luchas, que usted trata, que usted se esfuerza. No, usted está cansado, usted trabajó 10 horas, pero usted está aquí. El Señor premia ese esfuerzo. El Señor se está glorificando en esa vida que sabe que hizo todo, que dejó todo para estar aquí hoy, para recibir palabra, para crecer, para madurar, para aprender. Así que, mis queridos hermanos, yo les pido que ustedes tomen esa actitud día a día, cada mañana, porque les dije que cada día tenemos que tomar una decisión, y la decisión que usted y yo vamos a tomar día a día, de eso depende cómo terminemos ese día, en la carne o en el espíritu. Vamos a orar, mis hermanos, les pido que se pongan de pie.